Este es nuestro seminario enfocado directamente en nuestro analizador de seguridad eléctrica, el equipo Croma 19032 y 19032P, que son nuestros equipos más completos para pruebas de seguridad eléctrica en cuanto a diversos productos como electrodomésticos, productos médicos, vehículos eléctricos, etcétera. Mi nombre es José Antillón y como mencionaba, Eric Rosales y yo vamos a ser los presentadores de este seminario. Muy bien, brevemente les comento, Croma es una empresa con alcance global, tenemos múltiples oficinas alrededor del mundo, tenemos oficinas en Japón, en Taiwán, en China, en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, en México. Algunas de esas oficinas son para soporte y algunas son para ventas, son para nuestros almacenes, pero esto nos permite brindarle a todos nuestros clientes soporte global en el idioma que lo requieran. Croma como fabricante de instrumentos cuenta con una amplia gama de equipos, además del equipo de seguridad eléctrica que vamos a ver el día de hoy. Manejamos fuentes programables de corriente alterna, simuladores de red eléctrica regenerativos, fuentes de corriente directa programables, cargas electrónicas, fuentes bidireccionales, medidores de potencia y equipos para mediciones pasivas. Además de fabricar instrumentos, Croma también cuenta con un área de automatización donde podemos fabricar sistemas automatizados enfocados a diferentes aplicaciones, como son pruebas de fuentes de corriente directa, equipos para telecomunicaciones, inversores fotovoltaicos, fuentes de poder conmutadas, conversores de CDC, cargadores de vehículos eléctricos y equipos para pruebas o emulación de paquetes o módulos de baterías. Por último, les comento que en Croma estamos trabajando en renovar nuestras líneas de productos y estamos planeando próximos lanzamientos de equipos para productos como probadores de HiPod, cargas electrónicas de corriente directa regenerativas de hasta 1800 volts, de 5 a 15 kilowatts de potencia en 3 U's de espacio con alimentación trifásica universal, cargas electrónicas en corriente alterna regenerativas de hasta 300 volts RMS, también de 5 a 15 kilowatts de potencia en 4 U's de altura, y fuentes de corriente directa de 1 U de hasta 1200 volts con múltiples salidas, hasta 3 salidas por fuente independientes programables de 1.5 a 4 kilowatts de potencia. Muy bien, para comenzar con el tema del seminario del día de hoy, vamos a empezar con un glosario de terminología. Aquí tenemos algunos términos que vamos a estar manejando a lo largo de este seminario. El primero de ellos es DUT, UUT o VP. Estas siglas vienen de Device Under Test, Unit Under Test o Unidad Bajo Prueba, como sería en español. Como bien menciona ahí, se refiere al dispositivo bajo prueba, el producto, componente o lo que vamos a estar probando por el instrumento de HiPod. Tenemos también la terminología de frecuencia, que es la velocidad de cambio de la señal del generador en corriente alterna. Y tenemos lo que es corriente de fuga, que se refiere a la corriente que fluye a través del aislamiento dieléctrico del DUT cuando aplicamos alto voltaje entre las partes vivas y la tercer terminal o chasis. Muy bien, antes de entrar de lleno con el equipo, vamos a pasar por una breve explicación de las pruebas que maneja, en caso que no estén completamente familiarizados con ellas, y ya después vamos a ver cómo estas pruebas se programan en cada uno de los equipos. Primero tenemos lo que es la prueba de HiPod. La prueba de HiPod es una prueba eléctrica de alto voltaje que se realiza a un componente o producto para determinar la eficacia de su aislamiento. El resultado de esta prueba se va a medir en una corriente de fuga que oscila en el rango de microamperes o miliamperes. Los puntos más importantes a considerar durante esta prueba de HiPod son la naturaleza del voltaje de prueba, el voltaje de prueba, la corriente de fuga del DUT y el tiempo de prueba. Esta prueba de seguridad eléctrica es muy importante porque si no se realiza correctamente, la parte metálica expuesta de nuestro producto al entrar en contacto con el usuario puede resultar en una descarga eléctrica. Como podemos ver en los gráficos, dependiendo dónde sea el contacto al chasis, es por donde puede pasar la descarga eléctrica y puede ser algo muy peligroso para el usuario final. Tenemos que durante la prueba de HiPod va a haber distintas conexiones al producto dependiendo de qué clase de producto sea. Hay productos de diferentes clases.
Algunos cuentan con una tercera terminal y algunas cuentan con dos terminales. Como podemos ver en el caso de los productos con dos terminales, simplemente conectamos la línea y el neutro en corto al alto voltaje del equipo de HiPod y la terminal de tierra o retorno iría a lo que sería chasis del producto. Si tenemos un producto de tres terminales, la conexión se facilita ya que solamente podemos probar contra la tercera terminal. Igual si lo deseamos podríamos probar como con un aparato de dos terminales contra chasis. Debería de ser el mismo resultado para la prueba. Un paréntesis muy importante aquí, como podemos visualizar en ambos gráficos, tenemos una mesa de aislamiento debajo del producto bajo prueba. Esto es muy importante para que no tengamos una fuga de corriente hacia tierra por el producto. Como sabemos, pues el chasis va a estar en contacto con la mesa y si el producto no está aislado, va a haber una fuga hacia tierra. Muy bien. Tenemos que la prueba de HiPod se maneja tanto en corriente alterna como en corriente directa. Una pregunta importante que nos han hecho algunos clientes es cómo se debe probar el producto o si hay alguna manera que sea mejor o peor que la otra, y realmente solo depende de la naturaleza en la que el producto funciona. Si es un producto que va alimentado con corriente directa, la prueba de HiPod debe ser en corriente directa. Igual si es un producto que se va a alimentar con corriente alterna, debe ser con corriente alterna la prueba de HiPod. De igual manera, si lo que queremos es que la prueba de HiPod tenga el mismo estrés en corriente directa que en corriente alterna, debemos de aplicar el voltaje pico, no el voltaje RMS en la corriente de la prueba en corriente alterna. Otro parámetro, bueno, otra recomendación para la prueba de corriente directa es de que es muy importante que tengamos un tiempo de rampa y un tiempo de descarga, ya que durante esta prueba, nuestro producto bajo prueba, al tener su aislamiento dieléctrico, va a actuar como un capacitor y va a retener cierta carga. Por eso debemos mantener la rampa de subida y una vez que terminamos la prueba, hacer una rampa de bajada para permitir que el dispositivo bajo prueba se descargue adecuadamente y no vaya a retener una carga eléctrica cuando el operador trate de manipularlo para conectar el siguiente dispositivo. Muy bien, el siguiente término de importancia durante la prueba de HiPod es la corriente de fuga. Como les mencionaba en un principio, la corriente de fuga es el indicador durante la prueba de HiPod que nos ayudará a determinar el estado del producto bajo prueba. Va a ser nuestro criterio de pasa o falla. En ocasiones es posible que el producto bajo prueba tenga una ruptura del aislamiento, lo que hace que la corriente suba al máximo del equipo de HiPod y esta es una falla crítica. Aquí esto lo podemos visualizar en lo que viene siendo los gráficos en la parte de abajo de la presentación. Podemos ver cómo está graficado entre corriente y voltaje y podemos ver el valor de la resistencia. Tenemos en el gráfico izquierdo el escenario que acabamos de describir, donde hay una ruptura, bueno, perdón, es el lado derecho, donde hay una ruptura en la resistencia y se trepa la corriente hacia infinito. Y tenemos el gráfico de la buena resistencia, que es lo que es deseable para nuestros productos bajo prueba. También es importante si realizamos la prueba en corriente alterna, considerar que por las propiedades de los materiales, la mayor cantidad de la corriente de fuga será reactiva, como podemos ver en el gráfico del lado derecho. Podemos ver ahí que la componente real de la corriente total es muy baja a comparación de la componente reactiva de la corriente. Muy bien. Ahora para entrar en lo que viene siendo la prueba de HiPod, específicamente en los equipos, a continuación tenemos imágenes de ambos equipos, el modelo 19032 del lado izquierdo y el modelo 19032P del lado derecho. Como pueden ver, ambos equipos son bastante similares en cuanto a la pantalla frontal, los botones para iniciar la prueba, detener la prueba, encendido, el panel numérico. La principal distinción viene siendo en el equipo 19032 con los dos conectores HB1 y HB2, que son para una prueba flotada que no soporta el 19032. Y en la parte posterior podemos ver que también son bastante parecidos en cuanto a las conexiones. Para programar las pruebas que vamos a ver durante este seminario, principalmente nos vamos a apoyar de los botones que están al lado de la pantalla. En el caso del 19032P son los botones que podemos ver con las teclas F1, F2 hasta F6. Y en el caso del 19032 son los botones que están en la misma posición con una línea apuntando a cada una de las funciones en pantalla.
También nos vamos a apoyar del teclado numérico para insertar valores numéricos y la tecla de Enter para seleccionar el valor que hayamos insertado. Aquí también tenemos lo que es el diagrama de flujo para la programación del equipo 19032 y 19032P, donde podemos apreciar cómo configurar las pruebas, parámetros y la comunicación remota. Aquí podemos ver dentro del área del menú en ambos equipos todas las funciones que soportan, las configuraciones de sistema, el menú de opciones, el menú de calibración, la función de keylog. Como podemos ver, prácticamente todas las funciones son muy parecidas o si no iguales entre ambos equipos, con algunas excepciones, por lo que vamos a seguir la misma guía para la programación de las pruebas en ambos equipos. Para lo que es la prueba de HiPod, es necesario utilizar el menú de Program en la pantalla principal cuando encendemos el equipo presionando la tecla de función F3 o, como bien les mencionaba en el caso del modelo 19032, el botón que está al nivel de donde está Program en la pantalla del equipo. Una vez en Program, podemos definir la cantidad de pasos de prueba en Test Step. Esto sería en caso de que nuestro programa de prueba completo tuviera más de un solo paso de HiPod. Por ejemplo, que fuéramos a hacer también una prueba de resistencia de aislamiento, de ground bond o de corriente de fuga dinámica. Para hacer la prueba de HiPod en ACE, debemos seleccionar en donde aparece Test Mode, en el número 2, la opción de AC o DC, según sea el caso. Como bien les mencionaba, tenemos lo que es la prueba de HiPod en AC y en DC. Una vez que seleccionamos la prueba de HiPod en AC, tenemos los siguientes parámetros que debemos programar para la prueba de HiPod. Aquí nosotros marcamos en azul lo que son los parámetros obligatorios o esenciales para la prueba, pero también tenemos algunos parámetros opcionales que se pueden programar en el equipo y ustedes pueden programar si lo desean. En este caso estamos siguiendo las instrucciones para programar la prueba de HiPod en AC en el modelo 19032. Como primer parámetro tenemos el voltaje, que va a ser el voltaje de prueba en kilovolts para la prueba de HiPod. Se programa en kilovolts y tenemos un rango desde 0.05 a 5 kilovolts. Tenemos la frecuencia en AC. Este se refiere a la frecuencia de prueba. Este parámetro únicamente va a estar presente en AC, en DC no tenemos frecuencia. El equipo nos permite programar una frecuencia de prueba desde 50 Hz hasta 600 Hz. Tenemos el parámetro de high limit o límite superior. Esto se refiere al límite superior que queremos para la corriente de fuga, es decir, si nuestro producto bajo prueba durante la prueba de HiPod tiene un valor de corriente de fuga superior a este límite, el equipo va a marcar que falló la prueba, va a marcar la pieza como mala. Tenemos también el valor de low limit o límite inferior de corriente de fuga. Este va a ser por el valor mínimo que queremos para la corriente de fuga. Tenemos el valor de arc limit, es el valor del límite de arco en miliamperes. Tenemos un rango de 1 a 30 miliamperes. Tenemos el valor de arc filter, es el rango de frecuencia para el límite de arco. En cuanto a estos dos parámetros, no se refiere a que haya un arco durante la prueba, simplemente es un filtro para censar la corriente en el rango de alta frecuencia que estamos visualizando en el parámetro de filtro. Este es un parámetro que nos puede ayudar a detectar posibles arcos en muy baja cantidad, pero lo que hemos visto con nuestros clientes es de que si su procedimiento de prueba no lo especifica, no es recomendable que lo programen porque pueden empezar a detectar fallas con productos que no tienen ningún problema, ya que hay algunos niveles de arco que son normales durante las pruebas. Tenemos también lo que es el tiempo de prueba, que puede ser de 0.3 a 999 segundos, el tiempo de rampa de 0 a 999 segundos, el tiempo de bajada de 0 a 999 segundos y la opción de channel, donde nos permite seleccionar entre los canales del equipo, escáneres internos y escáneres externos. Esta opción de channel es porque este equipo en la parte posterior, como vamos a ver más adelante, tiene la opción de integrar múltiples escáneres con diferentes capacidades y también es compatible con escáneres externos que podemos conectarle. Si no tenemos ningún escáner opcional, estas son las opciones que tenemos para la prueba de HiPod en AC por la parte de channel. Perdón.
Solamente podemos modificar el valor de canal 3, que en las terminales que tenemos en el círculo azul, donde tenemos las siguientes opciones o nos da la opción de los siguientes valores para channel, H, L y X. Si habilitamos el canal 3 como H, que sería alto, las salidas de alto voltaje en la parte frontal del equipo y posterior van a estar habilitadas. Si lo habilitamos como L, la salida de alto voltaje en la parte posterior y la terminal de drive negativo van a estar conectadas a tierra y la terminal de drive negativo en la parte posterior va a estar flotada. Y también tenemos la opción de X o deshabilitado, donde las salidas de alto voltaje en la parte frontal y posterior van a estar abiertas y las terminales de ground bond en la parte frontal y posterior van a estar habilitadas. Aquí tenemos en la parte de abajo del lado izquierdo una imagen de cómo se conecta el equipo 19032 para la prueba de HiPod. Podemos ver cómo tenemos el conector rojo que va a la terminal de alto voltaje y el conector negro que va a la terminal negra para el retorno y se conecta al dispositivo bajo prueba. Durante la prueba de HiPod tenemos las siguientes recomendaciones. La primera viene siendo no cruzar las líneas de comunicación con las líneas de voltaje si se utiliza la parte posterior del equipo. Esto es porque se puede llegar a dañar el conector de comunicación del equipo por la señal de alto voltaje. También recomendamos utilizar una caja de verificación, como podemos ver en la imagen del lado izquierdo abajo, para garantizar el estado del equipo de HiPod antes de correr producción. Esta es una caja que nosotros diseñamos con valores de resistencia conocidos para hacer una prueba donde al conocer el voltaje que le programamos al equipo de HiPod y la resistencia de la caja nos debe dar un valor de corriente de fuga que ya conocemos también. También antes de empezar las pruebas en línea, es importante realizar la compensación a cero y offset para eliminar cualquier error posible debido a la resistencia de los cables. Esto lo hacemos como se observa en el gráfico del lado derecho con el equipo 19032, dejando las terminales abiertas y en la opción de offset seleccionamos la opción de open y realizamos la prueba. Y con eso eliminamos cualquier ruido que podamos tener en la medición de la corriente de fuga. También recomendamos utilizar las funciones del equipo para detección de fallas en el producto antes de la prueba, como SC, vamos a ver esa prueba más adelante, y habilitar el límite bajo durante la prueba de HiPod. Esto lo mencionábamos anteriormente y en el gráfico en medio podemos ver los tres límites, bueno, el límite alto y el límite bajo. Y tenemos en verde nuestro rango de aceptación para la corriente de fuga. La razón por la que recomendamos el límite bajo es porque si ustedes hacen la prueba de HiPod solamente con el límite alto y no conectan los cables a ningún producto, el equipo va a marcar que pasó la prueba y eso va a ser con cualquier equipo de HiPod de cualquier marca porque la corriente está por debajo del límite alto. Por eso recomendamos que en base a como ustedes conozcan su producto, por ejemplo, si la corriente de fuga típica de su producto es de 10 miliamperes, pueden programar un límite bajo de 2 o 3 miliamperes para que si no hay nada conectado al producto bajo prueba o los cables están mal conectados al equipo de HiPod, no les vaya a dar un falso positivo. Por último, tenemos a continuación nuestra línea completa de HiPods. Chroma cuenta con una amplia variedad de equipos de HiPod en AC y en DC. Como podemos ver, todos tienen diferentes niveles de voltaje de prueba y tenemos también distintos niveles de corriente de fuga. La principal distinción viene siendo en lo que es la corriente de fuga. Tenemos algunos que llegan hasta 30 miliamperes, hasta 100 miliamperes y tenemos algunos equipos multicanales. Muy bien, ahora continuando con las pruebas, tenemos lo que es la prueba de resistencia de aislamiento. La prueba de resistencia de aislamiento es una prueba en corriente directa que mide la resistencia real, resistiva, entre dos electrodos separados por un aislante, y la conexión aquí a nuestro producto bajo prueba va a ser exactamente igual que durante la prueba de HiPod. El propósito de esta prueba, a diferencia de HiPod, es determinar la rigidez dieléctrica del material en un valor de resistencia que va a ser típicamente entre megaohms y gigaohms. Además, esta prueba únicamente se realiza en corriente directa y tiene valores típicos desde 500 volts a 1000 volts. Aquí también tenemos la recomendación de la rampa de voltaje y la rampa de descarga, pero como podemos ver en el gráfico del lado derecho, donde está el comportamiento de la corriente de fuga, podemos ver que conforme va pasando el tiempo, los componentes de la corriente total
van disminuyendo. Al principio tenemos lo que es la corriente capacitiva, la corriente de absorción o polarización del material, que aportan la mayor parte de la corriente total, pero una vez que va pasando el tiempo, se va estabilizando la corriente total y se acerca más a la corriente de fuga, que es la que queremos nosotros para nuestro valor de resistencia. Es por eso que también se recomienda tomar un tiempo de prueba un poco más prolongado para permitir que se estabilice la medición de la resistencia de aislamiento. Para crear la prueba de resistencia de aislamiento o IR, sus iniciales, se siguen los mismos pasos que para la prueba de HiPoT, es decir, entramos al menú de Program, seleccionamos los pasos de prueba y en la parte de Test Mode seleccionamos IR en lugar de HiPoT. Esta vez vamos a seguir los parámetros del 19032P para programar una prueba de IR. Podemos ver que aquí tenemos como parámetros el voltaje. En el caso del modelo 19032P va desde 0.05 kilovolts a 1 kilovolt. Tenemos el límite inferior, el low limit, que es el límite inferior de resistencia de aislamiento, que va desde 0.1 mega a 50 gigaohms. El límite superior, tenemos los mismos límites de arco y el filtro de arco. Y también tenemos nuestro tiempo de prueba, tiempo de rampa, tiempo de bajada. Y tenemos una opción que es el rango. Esto nos permite seleccionar el rango de resistencia de aislamiento para medir. Como cualquier medidor de resistencia, podemos seleccionar un rango para la resistencia o dejarlo en automático y que el equipo se ajuste de acuerdo a la medición. Y también aquí, como en la prueba de HiPoT, tenemos la opción de canales para seleccionar cuáles canales vamos a usar para la medición o si estamos utilizando algún escáner externo o interno. En cuanto a la prueba de HiPoT, aquí tenemos todos los modelos que maneja Chroma. De hecho, todos los equipos de HiPoT de Chroma cuentan con esta prueba, con excepción de los modelos 19071 y 19056. Podemos ver que todos los equipos manejan un rango de 1 kilovolt, algunos llegan hasta 5 kilovolts en cuanto al voltaje de prueba. Y del lado derecho tenemos los equipos de Chroma dedicados para medición de resistencia de aislamiento, que como podemos ver llegan hasta 99 gigaohms o 10 teraohms en el caso de nuestro equipo 11210. La siguiente prueba que maneja el equipo 19032 y 19032P es la prueba de ground bond. Esta prueba es la prueba se conoce también como prueba de integridad a tierra. Es una medición de resistencia de 4 hilos entre chasis y la tercera terminal del producto bajo prueba. Una distinción que es importante hacer aquí es que, como su nombre lo indica, su propósito es verificar la integridad de la conexión entre tierra y chasis, y esto lo hacemos aplicando una alta corriente en el rango de 20 amperes con niveles de resistencia típicos de 100 miliohms. Muchas veces pensamos que esta prueba es similar a la prueba de continuidad. La principal diferencia es que con la prueba de continuidad, en el caso del gráfico que tenemos del lado izquierdo, solamente aplicamos un bajo voltaje y podemos ver un valor de resistencia. La prueba de continuidad nos ayuda solamente para determinar que hay una conexión a tierra. La prueba de ground bond nos ayuda a determinar la integridad de la conexión a tierra. En el caso de ese gráfico, durante la prueba de ground bond, esa conexión fallaría porque no es segura para el usuario. Del lado derecho tenemos la conexión al producto durante la prueba de ground bond. Podemos ver que para la prueba de ground bond, a diferencia de la prueba de HiPoT, no utilizamos la terminal de alto voltaje superior, sino los 4 cables que están en la parte inferior para la medición a 4 hilos. En este caso tenemos 2 conectores, positivo y negativo, y en cada uno tenemos la terminal de sense o sensado y la terminal de drive para la alta corriente. Para programar la prueba de para programar la prueba de ground bond en el modelo 19032P, tenemos los siguientes parámetros. Current, que se refiere a la corriente de prueba. En el caso del modelo 19032P, tenemos un rango de corriente de 3 amperes a 40 amperes. Límite superior o high limit es el límite superior de la resistencia. Podemos programar desde 0.1 miliohm a 510 miliohms. Tenemos también un límite inferior, tenemos un tiempo de prueba y tenemos la opción de to import. Esta función es una función patentada de estos dos equipos Chroma
que está disponible en ambos equipos y nos permite realizar la prueba de ground bond y high pod simultáneamente. Podemos encender o apagar esta función, pero como pueden ver en el gráfico izquierdo, utilizando esta función, podemos realizar ambas pruebas al mismo tiempo y reducir el tiempo de prueba a la mitad. Dentro de las recomendaciones que tenemos para la prueba de ground bond está asegurar la conexión al producto, utilizar una caja de verificación para garantizar que el equipo funcione adecuadamente. Esta caja sería igual que la que vimos para la prueba de HiPod, pero obviamente los valores de resistencia serían completamente diferentes. Realizar una compensación en corto para asegurar la exactitud del resultado durante la prueba. Aquí lo que hacemos es que conectamos las terminales en corto, como se puede apreciar en el gráfico del lado derecho, para compensar cualquier caída de voltaje en los cables de medición y utilizar una fixtura de conexión al producto para facilitar la prueba, como podemos ver en el gráfico de la izquierda. Esa es una fixtura que manejamos en Chroma y que internamente ya puede realizar todos los cambios de conexión para las pruebas que vamos a ver más adelante. Tenemos dentro de otras opciones para la prueba de ground bond, además del equipo 19032 y 32P, Chroma maneja un equipo de ground bond dedicado que es nuestro modelo 19572. Este equipo únicamente soporta la prueba de ground bond, puede entregar hasta 45 amperes y también puede medir hasta 510 miliohms. Y del lado derecho en el gráfico podemos ver cómo sería la conexión entre este equipo y un producto bajo prueba, en este caso una computadora, utilizando la fixtura de conexión que vimos anteriormente. Aquí solamente conectamos la terminal de alimentación del producto bajo prueba a la fixtura y con el cable derecho para la prueba de ground bond conectamos a chasis para realizar nuestra prueba de ground bond. Muy bien, ahora me va a apoyar Eric con la siguiente parte de la presentación. Perfecto, gracias José. Muy bien, entonces vamos a platicar ahora lo que son las pruebas de corriente de fuga dinámica o prueba de fuga funcional. Este tipo de pruebas se aplica a cualquier tipo de dispositivo también eléctrico, excepto que estas pruebas comúnmente se ejecutan solamente en el área de diseño o preproducción o en el área de calidad de las plantas. Entonces no necesariamente se corre en producción, excepto a dispositivos médicos o dispositivos que sí son muy críticos para las áreas si van a áreas sensitivas, ¿verdad? Especialmente al cuerpo humano o algún otro dispositivo que sea sensitivo a corrientes de fuga. Entonces, dentro de los estándares más aplicables es el de las ISS, son el 60601-1, que habla específicamente para dispositivos médicos, y este es un gráfico que vemos aquí de los componentes principales que se necesitan para hacer estas pruebas. El equipo puede reunir todas estas conexiones que ven ustedes aquí en pantalla, incluyendo con ayuda de lo que son fuentes de alimentación en la entrada, transformadores de aislamiento y algunas otras conexiones, inclusive software. Entonces, dentro de estas normas vienen mencionado lo que son transformadores de aislamiento para poder aislar el voltaje de arranque del dispositivo bajo prueba. El dispositivo bajo prueba lo tenemos justamente aquí en medio, ¿verdad? Y en esta prueba se trata de energizarlo, poder medir la corriente de fuga que se fuga a través de chasis o a través de tierra o a través de algún otro contacto eléctrico que tenga el dispositivo bajo prueba, y eso es a voltaje nominal. Aquí no estamos aplicando high pod o alto voltaje, y además y aquí el producto está trabajando, ¿sí? Entonces, inicialmente aquí en el circuito, me retomo aquí en la parte entramos con una fuente de alimentación, algunas condiciones de alimentación debajo. Para esta prueba también es necesario aplicar un voltaje un poco mayor al voltaje nominal del dispositivo, en este caso un 110%, un 10% más arriba del voltaje nominal, y por eso es que recomendamos el uso de una fuente de alterna para poder regular bien la entrada, mantenerlo en el orden correcto,
¿verdad? En una regulación correcta tanto de carga como de línea. Si hay una fluctuación en la entrada en la red de alimentación, eso nos puede afectar en dado caso de que haya una bajada o una subida, nos va a afectar lo que lo que es la corriente de fuga de medición. Igual el transformador de aislamiento lo recomendamos y está bien en las normas como esta IEC, que es necesario para poder aislar el equipo de prueba, incluyendo el equipo de HiPod, o que va a tener la función también de corriente de fuga, y HiPod y todo lo demás que ya vimos con José. Y este transformador de aislamiento nos va a aislar lo que es toda su circuitería de medición, e inclusive la circuitería que viene interna dentro del equipo, que es para acomodar lo que es línea y neutro y hacer las condiciones de falla. Ahorita lo vamos a ver más adelante. También tenemos lo que es la conexión a tierra. Simulamos desconexiones a tierra en estas pruebas. ¿Sí? Y obviamente del otro extremo del dispositivo bajo prueba tenemos lo que es el circuito de cuerpo o simulador de cuerpo humano, y estos circuitos vienen especificados para cada uno, para cada dispositivo, qué clasificación viene para cada clasificación de dispositivo que queramos probar. Entonces, por ejemplo, para la IEC 60601-1 nos piden estas resistencias que están básicamente en paralelo y están en paralelo, y una de ellas está en serie con un capacitor de 0.015 microfaradios, ¿verdad? Una es de 10 kilo ohms y una es de 1 kilo ohm, y este circuito es el que realmente simula el cuerpo humano. Y el equipo lo que hace es que mide el voltaje a través de este capacitor, y calcula lo que es la corriente que se fuga a través del circuito. Con eso ya es lo que se calcula. Entonces hay varios límites, y dependiendo la norma y el tipo de dispositivo, qué clasificación tenga, es lo que se aplica. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí hablando de los circuitos de medición, o simuladores de cuerpo humano, tenemos, como les mencionaba, estos dos equipos tienen un escáner o un accesorio, una tarjeta que se inserta y tiene estos circuitos ya bajo diferentes normas, desde las UL 5544 para dispositivos médicos, hay algunas también diferentes para médicos, la 6335 que aplica para dispositivos electrodomésticos, y hay algunas otras como la 2601 o la 1950 que son para dispositivos, por ejemplo, para sistemas de audio o servidores, equipos de IT que son como computadoras, etcétera, ¿verdad? Entonces todos estos diagramas que vemos aquí resumidos son extractos de la norma, y nos dice bajo qué circunstancias o qué tipo de simulación y qué tipo de impedancias presenta el cuerpo humano bajo estas circunstancias, ¿verdad? Entonces, típicamente en una área de trabajo, les puedo poner un ejemplo, sería si alguien está trabajando con una computadora, pues normalmente va a tener sus botas de trabajo, a lo mejor alguna superficie aislante en el piso. Entonces la impedancia cambia del cuerpo humano, ¿verdad? O sea, es distinta. Además depende el clima, las condiciones ambientales, temperatura. Entonces se consideran, dentro de las normas se consideran todos esos parámetros para decir, bueno, este es un servidor que estamos probando para corrientes de fuga. Entonces si alguien lo toca, típicamente se saca una impedancia equivalente, y esto es lo que resulta, ¿no? Pero por ejemplo para otros dispositivos médicos, típicamente un paciente puede estar descalzo, puede estar más expuesto a conexiones a tierra física que puedan ser pueden ser vías de corrientes de fuga de un dispositivo eléctrico, en este caso algún desfibrilador, algún monitor de ritmos cardíacos. Si es un paciente que está en el hospital y tiene electrodos en su pecho, obviamente va a tener una impedancia mucho menor si llega a tocar algún punto de tierra, ya sea con sus pies o con sus manos o algún otro patrón. Entonces por eso las impedancias cambian dependiendo del tipo de dispositivo. Bien, hay otras dentro de las condiciones que se necesitan hacer en esta prueba.
disculpen, y serían las condiciones de falla o condiciones típicas que se pueden presentar los dispositivos en el campo, ¿verdad? En estas normas mencionan prácticamente 6 tipos de conexiones. En una es, por ejemplo, el caso normal se refiere a que la línea neutro y tierra están conectados, están en sus posiciones, o sea, línea está en la terminal de línea del tomacorriente, neutro en el que corresponde, en un lado, y la tierra, ¿verdad? Conectado. Reversa significa que línea y neutros revierten, o sea, línea está en la posición de neutro y neutro en la línea, ¿verdad? Y esos son esos switch que vimos ahorita en el otro circuito que vienen aquí otra vez. Con ese circuito podemos intercambiar la línea. Esos mecanismos están dentro del instrumento y se pueden programar, ¿verdad? Entonces, hay otras condiciones como la single fault normal, que es donde el neutro se abre y la línea está en su posición. Single fault reverse, que es también en la línea están invertidos, línea y neutro están invertidos, pero la línea está abierta, se queda neutro, ¿verdad? Hay otra que donde es abierto, y es donde es abierto y cerrado significa la corrección de tierra, que es el switch 3 de aquí del circuito. Y como para saber qué tanta variación tenemos de corriente de fuga, si por algún motivo el dispositivo deja de presentar conexión a tierra, y ver si la corriente de fuga excede algún límite que se establezca, ¿verdad? Entonces aquí está básicamente estos bloques que se ven por aquí son los bloques del simulador del cuerpo humano, que es el circuito que ya vimos, el multímetro que está dentro del equipo también, la probeta que puede ser en el chasis, o la tercera terminal debería estar acá, podría estar acá también, o algún otro punto de prueba, ¿verdad? Algún otro chasis o algunas otras terminales de entradas y salidas, ahorita lo vamos a ver. Muy bien, me recorrí algunos puntos de medición, por ejemplo, se pueden hacer a la tierra, como ya mencioné. Se refiere a que si hay alguien con alguna conexión o alguna puede tocar, que esté conectado o que esté tocando la terminal de tierra, se puede medir qué tanta fuga representa ese dispositivo en operación hacia el cuerpo humano, ¿sí? Podemos ver por aquí, este es un diagrama del 19032 y también es similar al 19032-P, donde tenemos empezamos por el lado derecho hacia arriba, la fuente de alimentación en alterna, ese pasa a través también de un transformador de aislamiento, y línea y neutro llegan directamente al escáner o al equipo por la parte por acá, estos bornes de aquí abajo, y el equipo ya se encarga de hacer las conexiones que vimos previamente para poder sacar a través de estos bornes de línea neutro que estamos viendo, que se ven por acá abajo, en blanco, y tenemos lo que son una especie de fixtura o caja de conexiones que le llamamos G30, ¿sí? Y puede tener diferentes conexiones también dependiendo del tipo de clavija que utiliza el dispositivo bajo prueba, ¿verdad? Y el equipo básicamente lanza los 120 volts o 220 o el 10% arriba de ellos, ¿verdad? También programando previamente obviamente la fuente de alimentación que son de alterna, y a través de las terminales de la misma terminal de tierra de esta caja de la G30 hace la medición de corriente de fuga, conecta internamente, tiene mecanismos internos para poder conectar el circuito que ya vimos anteriormente y poder medir la corriente de fuga que sale por ese, o que regresa a través de la conexión de tierra, ¿verdad? Hay otras terminales como las que ven aquí, lo que son la tenaza roja y estas otras que vienen del G30, y esas son las que hacen la prueba de continuidad o ground bone. La prueba de ground bone o continuidad, también pueden hacer la continuidad, pero más bien es ground bone y usa 4 terminales, ¿verdad? Esas se utilizan también para esas pruebas. Bien, hay otra como por ejemplo la corriente de chasis, o sea, también puede haber de corrientes que van no nomás a la tierra sino al chasis, y el chasis pues es más típico que el operador o el usuario del dispositivo esté en contacto,
¿verdad? Que se contactan esas partes, y para eso, si pueden fijar, es la misma conexión de la red, de la fuente de alimentación, la red eléctrica, el transformador de aislamiento. La única diferencia es que utilizamos una terminal que viene adicional en el escáner para poder tomar o conectarnos al enclosure o el chasis y poder medir la corriente que el dispositivo bajo prueba esté drenando hacia su chasis. Sí, entonces se hace alguna configuración. Ahorita no vamos a ir a través de configuraciones mucho, a menos ahorita creo que viene una imagen donde les digo dónde se configuran en este equipo en particular, y pero esas serían las conexiones típicas, ¿verdad? Y pues aquí tenemos representado aquí este gráfico con este monito aquí tocando el chasis del dispositivo bajo prueba. El dispositivo bajo prueba pues puede ser cualquier cosa que esté conectado a la red, inclusive si no es médico, ¿sí? Entonces simplemente por el hecho puede ser inclusive un motor eléctrico de un servomecanismo, una computadora, un servidor, lo que ustedes puedan pensar que esté conectado a la red. Y el operador, si el operador tiene acceso y es una parte metálica principalmente, obviamente va a tener cierta el operador, el usuario siempre tiene referencia a tierra. Se me pasó mencionarles eso, pero tienen referencia a través de sus pies, ¿verdad? Todos estamos conectados a tierra. Obviamente nuestra suela de nuestros zapatos, tenis o zapatos de seguridad, etcétera, inclusive si son de especiales para alto voltaje, pues presentan una corriente, una resistencia, en veces algunos menor, algunos mayor, hacia tierra, pero tenemos siempre referencia hacia tierra. Es por eso que se hacen estas pruebas. Bien, hay otras, bueno, dentro de los dispositivos médicos hay otras pruebas que se realizan un poco más avanzadas, donde se prueban lo que son la fuga del paciente y hacia el paciente, o sea, en ambas direcciones, en dado caso si el dispositivo tiende a hacer dren hacia tierra, ¿sí? Como el caso número 1 aquí que tenemos, podemos ver que se programa una fuente secundaria a través de una resistencia limitadora, a través del circuito simulador de red eléctrica. En este caso aquí va a ser nuestra persona, y hacia el dispositivo bajo prueba, que es el que va a ser probado, ¿verdad? Inclusive hay otras pruebas, como por ejemplo si el operario está tocando dos partes del dispositivo, entonces se verifica que el mismo dispositivo no vaya a ser fuente y carga, o fuente y dren, ¿verdad? Fuente y dren de la prueba. Y eso se hace a través de también terminales del paciente, o que tenga el dispositivo médico, o SIP-SOP que le llaman, o Signal Input, Signal Output. Pueden ser como terminales no sé, de USB del dispositivo médico, o alguna terminal que sea en un electrodo en el del pecho, puede ser una de esas, o puede ser o cualquier otra terminal que vaya a tener conexión eléctrica al dispositivo, ¿sí? Y también hay otras tipo que son partes flotadas, o tipo conexiones de paciente, como las que son hay ciertos dispositivos que son cardiáticos o que van directamente a tejido blando. Entonces estas también se prueban bajo estas dos condiciones, y que tanto no vayan a dar corriente, o como recibir corriente si es que llevan una referencia, ¿verdad? Entonces hay otras clasificaciones y otros agrupamientos que se pueden hacer. No lo vamos a revisar por el día de hoy, pero si tienen dudas sobre esa parte, nos podemos ayudar más adelante. Sí, nos pueden pedir. Muy bien, hay cómo programar la prueba. Entonces ya mencionamos que pues se simulan los circuitos de cuerpo humano. Estos circuitos solamente están físicos en las tablillas de los dispositivos en nuestros equipos, ¿verdad? Que están simulando la impedancia del cuerpo humano, y dentro de la programación del instrumento viene un dispositivo, que es aquí por ejemplo en el paso, o en el item 3, o en el artículo 3 de la secuencia para leakage current. Viene lo que es el tipo de dispositivo. Entonces se tiene que seleccionar basado en alguna de las normas de alguno de estos
en veces están agrupadas las normas, en veces hay varias normas para un solo dispositivo, ¿verdad? Entonces se agrupan mientras sean la misma los valores de los componentes sean los mismos, no hay ningún problema. Es el mismo tipo de dispositivo. Entonces selecciona ese dispositivo, después se selecciona lo que es la corriente o el voltaje de línea que va a presentarse al producto, que son las condiciones de falla. Básicamente, si es una conexión normal, línea neutral en sus lugares con tierra, si es reversa, o si están invertidos, si alguno de ellos falta, si línea falta, o si tierra o neutro falta, línea falta, se configura aquí mismo también en la line input, que es la parte aquí en el punto 4, el ground switch, que es el switch de tierra, si está abierto o cerrado, o sea que puede haber básicamente las mezclas o las condiciones mezcladas de cualquiera de estos con estos otros, ¿sí? El medidor, básicamente el equipo también puede medir corriente, puede medir potencia, volts ampere, ¿sí? y voltaje mientras está haciéndose ok, no, disculpen, ese se refiere a power, más bien meter. Meter se refiere a de dónde vamos a medir la corriente de fuga, si es a través de hacia ground o la tierra, que es L de línea a tierra, por así decir, y línea a paciente 2 o paciente 1, ¿sí? Y eso significa si es al chasis o si son entre mismas partes de chasis que vimos por ahí, o entre partes internas del mismo dispositivo, que se puede configurar como paciente 1, paciente 2, y con eso se puede hacer. Entonces la otra que mencionaba ahorita previamente es el parámetro 9, que es voltaje, corriente o potencia. Ese es básicamente qué tanto consume el producto para saber si está operando o no, ¿verdad? Muchos productos son manejados por computadoras y tardan en bootear, le llaman, o arrancar, y necesitamos darle cierto tiempo a que llegue a cierto voltaje, o cierto, ya sea voltaje o con cierta corriente o cierta potencia de operación, para que podamos hacer la prueba y no, pues que no vaya a ser simplemente que esté apagado todo y no haya corriente de fuga nominal, ¿verdad? Entonces, igual como la corriente de HiPod, buscamos a que haya una corriente nominal en los productos, no inferior, no superior a cierto límite. Algo que digamos, bueno, esa es la corriente de fuga típica. Siempre hay corrientes de fuga para todos los dispositivos, inclusive los de alto aislamiento. Entonces tenemos que saber en qué valores se encuentra para poder determinar si está operando o no operando el dispositivo. Bueno, otro de los parámetros es el high limit. Básicamente el high limit es la corriente permitida de corriente que queramos hacer en ese setup en especial, y pues puede ser configurable desde 0.01 miliamperes hasta 10 miliamperes en el caso del módulo que estamos del 1932 y el escáner que utilizamos nosotros, y tiene también rangos de frecuencia que se pueden filtrar, ¿verdad? En dado caso si hay alguna fuga por algún otro motivo o algún otro rango de frecuencias, no se toman en cuenta, y tenemos varios rangos para eso. Low limit es igual, si se necesita poner un límite inferior para determinar si está corriendo el dispositivo bajo prueba y saber si está conectado, ¿verdad? Porque puedes hacer la prueba en aire y obviamente la corriente de fuga va a estar muy baja, pero no significa que estás aplicándole al producto. Entonces es importante también el low limit. Power, ya lo platicaba yo, voltaje, corriente. Test time, obviamente es el tiempo de prueba. Se puede inclusive trabajar en modo continuo, y se puede programar hasta 99 segundos. Channel es básicamente para poner alguna terminal de tierra adicional durante la prueba. Muy bien, algunas de las recomendaciones, ya mencionábamos, es el transformador de aislamiento. Este permite que pueda aislar lo que son corrientes inclusive de fuga del dispositivo de nuestro probador, y cualquier probador tiene lo mismo.
y cualquier y que para poder y también la seguridad del operario, si está por algún motivo llega a entrar en contacto con el dispositivo bajo prueba, entonces puede ser que tengan, puede ser que cause un choque eléctrico, etcétera. Entonces, por cuestiones de seguridad, también utilizar un transformador de elemento es importante. Otra es utilizar una fuente programable de alterna. Esto ya lo había mencionado por cuestiones de las normas que a veces necesitan probarse o ensayarse los productos a un mayor voltaje, y especialmente para reducir las fluctuaciones en la línea, ¿verdad? Cualquier fluctuación, inclusive algún par de volts puede ser determinante en corrientes de fuga si estamos midiendo en microamperes, especialmente un voltaje un poco más elevado puede ser que falle la corriente para una pieza marginal, ¿verdad? Entonces es importante también mantener bien una buena regulación, y además pues transformadores muchas veces no están bien regulados y no se pueden garantizar que el voltaje esté estable durante todas las pruebas, entonces pues, es necesario. Otra es revisar los estándares para revisar si el circuito de medición o simulador de cuerpo humano que mencionábamos es el adecuado para la prueba que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Porque tenemos varias, como ya vieron, tenemos varias opciones, para diferentes categorías de instrumentos o de equipos que se quieran ensayar, y pues se tiene que ensayar con el circuito correcto, ¿verdad? Entonces serían las recomendaciones para estas pruebas. Permítanme un momento. Muy bien, una de las sí, una de las aplicaciones para este tipo de pruebas es lo que es equipos de tecnología de la información que están bajo la IS 60950, y estos equipos pueden ser proyectores, impresoras, servidores, UPS, y pues básicamente se ensayan igual con las mismas condiciones de falla: normal, reversa, single fault, o que es con tierra y sin tierra. También puede ser, o sea, se utilizan las que son las terminales de paciente 1, 2, a pesar de que no se utiliza, no es un paciente, sino realmente son puntos o electrodos que se utilizan para poder conectar ciertas partes del dispositivo bajo prueba, para poder hacer mediciones de corriente en esas áreas, en esos puntos. ¿Sí? Entonces aquí en los esquemáticos es básicamente, pues queremos ver qué tanta corriente de fuga puede estar propensa el usuario, ¿verdad? Y internamente pues se utiliza el mismo circuito para poder conmutar las condiciones de falla, y también conectar lo que es la medición, ¿cómo se llama? El circuito de cuerpo humano o measurement network, es medición más el simulador de cuerpo humano, y las terminales de salida del dispositivo bajo prueba, ¿verdad? Entonces básicamente es algo que especifica esas conexiones ahí. Otras aplicaciones es los dispositivos de drivers, luminarias, que entran en la IS 61347-1, y esas tienen, obviamente, todas esas normas tienen relación con las NOMS, etcétera. Entonces, si ustedes hacen alguno de estos dispositivos y quisieran ver que revisamos la NOM, muchas de las NOMs, como ustedes saben, están traducidas de las ISS, entonces, o casi todas, si no, por no decir, ¿verdad? Pero obviamente todos esos valores y estas recomendaciones aplican para esas también. Entonces, en dispositivos como luminarias también están clasificados como el área de voltaje, si son superiores o menores a cierto, por ejemplo, para las pruebas de HiPod. Para el leakage current se utiliza está referenciada como la IS 60990, que igual es una de las normas que referencia a otra norma, ¿verdad? Para esas pruebas, pero el circuito de esas es básicamente está la luminaria, el transformador, o en este caso el driver. Sí, y también tenemos una corriente de fuga hacia tierra. Entonces, en este caso no tenemos otras terminales. Se pueden utilizar también las terminales de la salida del driver, si son necesarios, para ver qué tanta relación tienen la tierra física y qué tanto pueden fugar si alguien lo toca. Sí, a pesar que los drivers en veces son de bajo voltaje, o que son de corriente constante en la salida, pero
Obviamente es un voltaje, ¿no? Presente. Y hay unos que no son de bajo voltaje, unos de 600 volts o más. Entonces, eh, se pudiera hacer, obviamente, si tienes un alto voltaje, obviamente no se prueba porque pues sí puede representar una corriente de fuga bastante alta, ¿no? Entonces, pero se prueba en chasis o en el lado de la tercera terminal, ¿verdad? Del driver para poder medir la corriente de fuga. Muy bien. Otra de las aplicaciones es fuentes de poder y adaptadores y cargadores. Cualquier cosa que necesite como adaptadores de celular o computadoras, etcétera. Obviamente esas se pueden probar con estos equipos y también se pueden hacer pruebas de HiPod, tanto de HiPod como de corriente de fuga. Nada más podemos probar un dispositivo a la vez, a solo que se tengan múltiples instrumentos, ¿verdad? Pero para HiPod se pueden utilizar algunos otros escáneres para hacer pruebas de varios HiPods y varios ground bounds para un lote de fuentes que se requieran, ¿verdad? Entonces, para aquellos gente que trabaja en manufactura de alto volumen, pues también tenemos opciones de hacer pruebas de HiPod y corriente de fuga bueno, corriente de fuga nada más es uno, pero sí podemos poner múltiples instrumentos, como comentaba, de múltiples unidades. Bien, hay otros como productos de video, ya lo mencionaba antes, y en estos dispositivos pues entran DVDs, bueno, DVDs casi ya no hay, ¿no? Pero pantallas LCD, TVs, amplificadores, estéreos, y obviamente, bueno, menciona ciertos voltajes en esa norma que no son tan altos, como 35, 60 volts, pero sí se requiere hacer una prueba de fuga funcional, y el dispositivo y ¿cómo se llama? El simulador del cuerpo humano o lo que sea disculpen, el circuito que se necesita con los resistencias y capacitores de esa impedancia es similar a esta. Entonces también se hace para ese tipo de instrumentos. Y obviamente los electrodomésticos, como ya mencionábamos, el ISL 60335, hay de diferentes categorías, unos que no llevan terminal a tierra, hay otros que sí lo llevan, y aún así pues obviamente se hace la prueba de HiPod, ground bond y leakage current, y en muchas veces, no necesariamente en todo, inclusive en producción, muchas veces se hace nada más la de ground bond, HiPod, pero corrientes de fuga se hacen en los laboratorios de calidad o en producto, ¿verdad? Antes de ser empezados a procesar o empezados a hacer a manufacturar, digo. Y lo que sí es recomendable es que, bueno, cualquier cambio de componentes internos, especialmente con aislantes, cualquier tipo de aislante que vaya dentro de la unidad, si hay un cambio de proveedor, de tipo, se tiene que volver a hacer las pruebas, incluyendo la de corriente de fuga, porque eso puede significar pues puede ser que algunos de los nuevos aisladores, etcétera, que vayan dentro de la unidad, pues puedan tener baja resistencia de aislamiento, estén contaminados, o sea, internamente contaminados, y eso va a bajar la resistencia de aislamiento y puede ser propenso a una falla, ¿verdad? Pues obviamente si ocurre una falla, pues hay problemas ya que puede ser demandas a la compañía, etcétera. Bien, hay otros dispositivos médicos, ya platicamos sobre estos, pues igual son más exigentes por cuestiones obvias, y tenemos, inclusive hay dispositivos que tienen muchas conexiones al paciente, ¿verdad? Entonces cada uno de esos circuitos se tiene que probar. Tenemos opciones de matrices que le llamamos matrices de conmutación para poder conectar todas estas, la entrada, la salida, las terminales del paciente, cada una de las partes, para poder determinar si es un dispositivo pues seguro para operar y entra en estas normas, ¿verdad? Entonces hay o sea, corrientes de fuga que en veces están limitadas hasta 50 microamperes, entonces que es bastante pequeña la corriente, se necesitan detectar para la seguridad, la seguridad de los dispositivos. Entonces muy bien, en vehículos eléctricos no es la excepción, ya que entramos en este tipo de mercados.
aunque son cargadores externos que se venden en la parte que vienen como parte del vehículo. También estos cargadores son probados, tienen un GFI, tienen sensor a conexión a tierra. O sea, ya en sí los circuitos estos ya vienen con ciertas protecciones, pero al fin y al cabo se tienen que probar para alto voltaje y prueba funcional, ¿verdad? En la cuestión de los cargadores a bordo también se puede correr una de las pruebas que venga dentro del vehículo. Hay otros, estamos trabajando sobre ciertos artículos para promover esto un poco más, porque mucha gente no sabe y además es una tecnología muy nueva. Se le puede hacer el HiPod a un vehículo eléctrico, o cómo se mide o sea, cómo podemos saber si está, supongamos, estamos cargando nuestro vehículo, y el cargador pues tiene cierta conexión a tierra, ¿verdad? Y nosotros lo llevamos a conectar, pero también hay energía. Entonces, ¿qué pasa con eso si hay una falla eléctrica? ¿Quién termina electrocutado y quién no, ¿verdad? O sea, hay bastantes cosas que pueden suceder ahí. Entonces, hay otras características especiales, que esto ya me ha resumido a las pruebas de alto voltaje, como las funciones de OSC, Open Short Circuit, que nos ayudan a detectar si los dispositivos están conectados, y además si los dispositivos son los correctos. Muchas veces los equipos cuentan con un mecanismo, como por ejemplo estos que estamos viendo, el 1932 y el 32P, de detectar la capacitancia del producto antes de hacer la prueba, y lo hacen en muy poco tiempo, en un tiempo menor a 100 milisegundos, para poder detectar si hay alguna desconexión de las terminales o un corto, ¿verdad? Puede ser que esté en corto. Si está la conexión en corto, obviamente la capacitancia es cero, y el equipo puede decir, oh, ¿sabes que hay en corto? No voy a hacer la prueba de HiPod, no voy a hacer la prueba de leakage current, simplemente porque el hecho de que el dispositivo está o mal conectado, o se rompieron las terminales del probador pues, por uso, etcétera. Y o inclusive si hay un dispositivo que no es el adecuado, o algo cambió, entonces puede detectar algunas condiciones, inclusive de manufactura, de calidad del producto. Entonces tenemos ese tipo de características en los equipos. Otra es los circuitos de GFI y circuito flotado. Equipos como estos ya tienen lo que son detectores GFI, o Ground Fault Interrupt, por sus siglas, que es básicamente es una protección que permite que el HiPod se pueda dar cuenta si hay alguna corriente hacia afuera del producto bajo prueba, que significaría que estuviera un operador tocando por algún motivo el dispositivo bajo prueba durante la prueba, y que pueda estar en riesgo. Entonces, ese tipo de protección los vemos muy comúnmente en las tomacorrientes de los baños, en el baño, por ejemplo, cuando conectamos la secadora o algo, y esa secadora puede caer en la tina, ¿verdad? Y está llena de agua, y alguien ahí pues puede resultar electrocutado. Entonces básicamente hace la medición de entrada y salida de corriente, y detecta si hay algún desbalanceo. Sí, entonces, y actúa muy muy rápido. Otro de las características de los equipos es que podamos aislar el alto voltaje y aislarlo con alta impedancia de tierra, de tal manera que por si algún motivo el usuario está tocando inclusive en la terminal de alto voltaje, no tenga referencia a tierra, o sea muy 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 baja, de tal manera de que no cause un choque eléctrico. ¿Sí? Entonces, ese tipo de dispositivo de cosas hemos estado implementando en los equipos como para cuestiones de seguridad, y tenemos opciones de expansión para estos instrumentos, y se trata de pues más terminales, mayor capacidad, a lo mejor en veces de corriente de ground bone, ¿verdad? También de los niveles de voltaje máximos en esta categoría, si no tenemos expansión aún, pero sí contamos con otras tarjetas de conmutación que pueden expandir la cantidad de canales, en ground bone, en HiPod, y resistencia de aislamiento. Básicamente puede ser internos o puede ser externos. Entonces sí tenemos una variedad grande. Ya por último tenemos lo que son las opciones de automatización. Chroma integramos equipos de cualquier tipo de categoría en gabinetes. Diseñamos software
y entregamos una solución completa llave en mano a nuestros clientes, ¿verdad? Y pues la parte de seguridad eléctrica no es excepción. Tenemos ya bastantes años en esta parte, alrededor de 20 años haciendo sistemas automatizados, y de HiPod también tenemos casi la misma cantidad de años para hacer